Y para ello vamos a utilizar la carta de Santiago, en el capítulo 1, Santiago capítulo 1, versículo 1 hasta el 12. En el capítulo 1. Versículo 1. Vamos a leer la palabra de Dios y usted tiene la oportunidad también de leer en voz alta. Tenga la bondad y lea conmigo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, en tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con su calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Veamos fuerte el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos de ustedes han sido probados? Yo era de los que decía que no había sentido sobre mi propia vida una prueba intensa de parte del Señor. Y pensaba que había situaciones difíciles y comprometedoras, pero que finalmente se podía resolver con relativa facilidad. Y cuando algún hermano me decía, yo he sido probado hasta más no poder, trataba de ponerme en su lugar y decir, ¿será que está exagerando un poco? ¿O será que realmente esa prueba causa tan fuerte angustia? Entonces llegué a pensar muchas cosas con respecto a que tal vez yo estaba muy maduro para enfrentar pruebas. El Señor me hizo entender que no. Me hizo comprender que para cada persona Él tiene un trato especial, un trato específico, y que no podemos compararnos con nuestros hermanos ninguno con el otro, porque no se sabe hasta qué punto puedas tolerar una prueba. Lo cierto es que la iglesia es conocedora de que como pastor pasé por la prueba del despojo de los bienes, y esa es una prueba entre varias que tal vez vamos a mencionar esta mañana. Y en los primeros días de esa prueba estuve muy fortalecido en el Señor. Sin embargo, con el transcurso del tiempo y con la memoria taladrando allí en mis recuerdos, puedo decir que esa prueba aún no ha terminado y que hay días que se siente una punzada muy fuerte en mi corazón y es necesario siempre volver
usted también ha sido probado. Sé que también usted ha pasado por momentos así y quizás su prueba sea de otro tipo, pero Santiago, el autor de esta carta, considera que las pruebas deben ser un motivo, sumo motivo de gozo. Y eso a uno lo aterra, porque ¿quién podría decir estoy tan feliz? Es que estoy siendo probado. Eso es una paradoja, eso es algo que no se alcanza a entender. ¿Cómo poder ser feliz si estamos siendo probados? ¿Quién podría decir eso? Si usted tuviera a Santiago enfrente, al menos usted tendría que decirle a Santiago, por favor explíqueme qué es lo que usted quiere decir. Porque que yo sepa, y humanamente hablando, no es fácil que alguien diga, esta prueba me tiene muy feliz. Y él se describe como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago, que es un hombre importante en la ciudad de Jerusalén, que es el líder visible de la iglesia naciente, es un hombre muy querido entre los cristianos y odiado también entre los no creyentes. Se considera que su máxima gloria, que su máximo honor es sencillamente ser un siervo del Señor, y así se presenta Santiago, siervo de Dios. Esa palabra siervo en el idioma original significa esclavo. Parece que Santiago tiene una felicidad enorme y es considerarse un esclavo del Señor. Esa es su máxima gloria. Esa es la razón de su gozo supremo. Ser un siervo del Señor, ser un esclavo del Señor. Entonces ya con esa salud de entrada, uno sabe que está ante alguien que no espera el reconocimiento, sino que está sujeto a Cristo de tal forma que Él es su esclavo, que Él es su siervo. Y un esclavo, ¿qué puede esperar? Un esclavo no puede esperar un muy buen trato, porque para eso es un esclavo, y él voluntariamente y abiertamente se presenta: yo soy un esclavo, un siervo. ¿De quién dice la Escritura? De Dios y del Señor Jesucristo. Los pone a nivel, porque está hablando de la misma persona, Dios y el Señor Jesucristo. Hermanos, tengan ustedes mucho gozo si alguno puede decir: yo soy un siervo de Dios. Posteriormente llegó la muerte de otro de los discípulos que se llamaba Jacobo, que también se menciona como Santiago, pero es otra manera de decirlo. Pero ese Jacobo, hermano de Juan, el discípulo, fue martirizado a muy temprana edad de la iglesia cristiana, y Santiago estaba viendo eso. Y los creyentes empezaron a dispersarse por todo el mundo conocido. Entonces Santiago está viendo como una iglesia que está naciendo apenas, desde muy temprano empieza la gente a correr para salvar sus vidas, algunos a poner su propia vida por causa del Señor. Los judíos que han creído en Cristo se están dispersando por todo el imperio, y los judíos tienen una connotación de estar en todos los lugares del mundo. Así siempre ha sido. Algunos historiadores de la antigüedad cuentan que en cada ciudad del imperio romano se podían encontrar judíos, y estos judíos siempre eran personas muy echadas hacia adelante, pero tenían la oportunidad de que estos que estaban siendo perseguidos iban donde sus familiares a diferentes ciudades, y estando allí el mensaje del Señor era predicado y el evangelio florecía donde los judíos creyentes estaban. Por eso el versículo 1 habla de un saludo que Santiago da a los que pertenecen a esas 12 tribus, y allí quizá abre la puerta para pensar no solo en el Israel legítimo por sangre, sino también en el Israel espiritual, que somos todos los cristianos, así no seamos judíos. Vamos a contestar a un por qué esta mañana. ¿Por qué esta
las cuales usted como creyente puede regocijarse en medio de la prueba. Usted y yo podemos estar gozosos en la prueba por el resultado que ésta produce. El resultado de la prueba es un motivo de gozo. Vaya conmigo por favor al versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué cosa? Produce paciencia. Santiago dice: siéntanse dichosos, siéntanse afortunados, siéntanse privilegiados si son probados. Wow. ¿Saben por qué? Porque las pruebas son para los creyentes. Los que no son creyentes, como se dice popularmente, son muy de malas, y a veces les va bien, a veces les va mal. Pero Dios no nos está probando. Pero a los que son creyentes en Él, cuando les va mal, cuando algo está saliendo mal, Dios está interesado en saber cómo reaccionan ante la prueba. Hermanos, amados, yo sé que ustedes tal vez han venido y están pasando por un momento así, o tal vez acabaron de vencer y salieron victoriosos en una prueba. Quisiera abrazarle para celebrar con usted que salió vencedor, pero también quisiera decirle que muy probablemente está a punto de entrar en una nueva prueba. Pero la paciencia lo hace sentir a uno como lento, como quieto, como aguantador. Y resulta que el texto original nos muestra otra palabra en el idioma griego que no solo se traduce como paciencia, sino que se traduce también como firmeza. Y esa firmeza es entendida como la actitud que tiene alguien que enfrenta una prueba y la vence. Prueba al Señor tu corazón para saber si tú eres firme, y si te falta firmeza, Él te la da. El Señor dice: quiero que tengan la actitud correcta y quiero que sepan que serán probados. Pero si tienen la actitud correcta, que es el gozo en medio de la prueba, entonces ustedes serán afirmados. Amados hermanos, hay varias maneras de enfrentar una prueba. Usted puede decir: pobrecito yo. Usted esperaba firmar un contrato en estos días y el contrato se demoró. Presentó usted una entrevista de trabajo y no lo llamaron. Usted puede achantarse y decir: ay no, se acaban las oportunidades y ahora yo qué voy a hacer. Como diría alguien en la tele: y ahora, ¿quién podrá defenderme para ayudarme? Entonces el Señor dice en su palabra: por favor, tenga gozo, aunque reciban una noticia negativa, aunque se enfrenten a una prueba, tengan actitud de gozo, porque el fruto de esa prueba es firmeza, y esa firmeza les llevará a la madurez en Cristo. Comprende, amado hermano, que si no eres probado, no madurarás en Cristo. Estar contentos, gozosos en medio de la prueba por la promesa que Dios ha hecho. ¿Cuál es la promesa? Una corona de vida. ¿Y usted cómo se imagina? Tal vez una de flores. ¿Sí? ¿Cuántas damas han disfrutado una corona de flores? Sí, bonito, ¿cierto? En el matrimonio se usan coronas de flores. Usted se imagina un esposo bien romántico por allá en una playa, que le ponga a usted en su cabecita una corona de flores. Y usted dice: pastor, no nos antoje de eso. Bueno, con nuestras hijitas mujeres, una corona de flores, magnífico. Se usan coronas de muchas cosas, de laurel para los atletas, la corona metálica que usaban los reyes en